Mari, bienvenida. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para estar en este podcast y te la agradezco mucho. Pues muchísimas gracias, Margarita. Siempre es un placer verte. Te conozco desde hace muchos años, incluyendo fuiste mi maestra, que fue maravilloso. Ay, muchísimas gracias. Pues ya sabes, yo te admiro mucho. Cuando la gente me pide recomendaciones de terapeutas de pareja, tú siempre estás en la lista de los terapeutas de pareja en los que más confío. Y pues entremos al grano, Tari. Tú, además de ser médica, pues eres psicoterapeuta desde hace muchos años y te dedicas mucho a la terapia. ¿Cómo la describirías? ¿Relacional o...? Qué buen punto. Mi terapia es en efecto relacional Ujú, y la base es muy conversacional, ¿no? ujú, Conversacional con la pareja que está. Pero a través de también de hacer muchísimas preguntas. Las preguntas son para que pueda ser un poquito más reflexivo, para que se conozcan a sí mismo, para que tengan probablemente un diferente significado, para ver si hay algo dentro de mis preguntas que vean las cosas diferentes o se puedan ellos cuestionar, no lo había visto así. Entonces, sí tiene una base de muchas preguntas, pero tiene conversaciones constantes. Y más que todo, sí soy una ferviente creyente que nuestra vida, nuestro bienestar depende de la calidad de nuestras relaciones. O ujú, sea, entre más fructíferas, buenas, cercanas, múltiples, no estoy hablando de múltiples parejas, pero de múltiples personas que tenemos, más la vida vale la pena, más se enriquece, ¿no? Claro que hay gente que es solitaria, ¿no? En ningún momento se critica, pero sabemos que el bienestar viene desde lo relacional, desde tener con quien conversar, compartir, estar, discutir, platicar, convivir, etcétera, ¿no? ujú. Y también hay otra cosa que se me hace interesante que lo voy a añadir, ¿no? En los estudios que se hace sobre la longevidad, sobre vivir bien exactamente, Ujú, es tener una pareja, ¿no? ujú, Y en el caso de las mujeres, que lo que es muy curioso es que según otros estudios que hay, es que tiene que ver con nuestras amigas. Porque ujú. nuestras amigas, la manera en cómo hacemos amigas las mujeres es totalmente diferente a cómo hacen los hombres, ¿no? Mm. Platicamos de todo, abrimos nuestro corazón, tenemos conversaciones a veces extremadamente profundas, otras superficiales, pero estamos constantemente en contacto y nos damos las unas a las otras un panorama vital en la vida. Oye, pues me encantaría entrar a estos dos temas, a la pareja, porque tú eres súper experta en ella, y también a la amistad. Entonces, ¿qué tal si empezamos por la pareja? ¿No? Em, ¿Cuáles son las principales razones por las que la gente te busca cuando tiene conflictos de pareja? Son dos Ajá, especialmente. Una es, una de las cosas que quiero comentar sí. es, las personas llegan y me dicen, no tenemos buena comunicación, no tenemos falta de comunicación, ¿no? Ujú, Entonces lo agrupan como si fuera algo, es nosotros tenemos ujú, problemas de comunicación y me dirijo a cada uno de ellos es, ¿qué es lo que es difícil para ti? ¿Qué es ujú, difícil para ti? Es saber exactamente lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás deseando. Estás sabiendo cómo tener la valentía, la dirección, el foco para decir lo que tú quieres y emitir el mensaje de forma correcta. Del otro lado, curiosamente, está el que recibe el mensaje, ¿no? Y a veces me dicen tenemos mala comunicación porque no les gusta lo que están escuchando, no ujú. porque no se están pudiendo comunicar. Entonces les Ok. platico, aquí hay una diferencia, hay Ajá, algo que no te está gustando y ajá, no sé si lo estás viendo como crítica o te está tratando de decir la persona su ujú, propia experiencia de ti, de la relación, etcétera. Entonces divido la comunicación en ser emisor y ser ujú. receptor independientemente de lo otro que te he comentado, de conocerse a sí mismo qué quieres y cómo lo vas a plantear. Ok. Y Y una vez que se establece eso, o sea, estoy de acuerdo contigo, la mayoría de las parejas llegan porque tienen un problema de comunicación y es una frase tan amplia que realmente Tan amplio. no dice mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajas tú con esos problemas de comunicación?
Entonces, los problemas de comunicación empiezo un poquito a preguntar, ¿no? Si es una temática en especial, ¿no? Porque a veces a lo mejor tiene que ver con una temática que tiene que ver con dinero, entonces la Mm, comunicación es más difícil porque como tú sabes, el dinero lleva poder, lleva estatus, es quién lo gana, quién lo administra, se gasta, etcétera. Entonces, dentro de esta comunicación, entre comillas, ¿no? Hay unas dificultades de quién puede hablar sobre ese tema y quién va a ser etiquetado por el otro por hablar del tema del dinero. mm, Entonces, cuando es por temáticas, veo las otras posibilidades como el dinero que tiene que ver con poder, que probablemente también es, no nos comunicamos con respecto a tener lineamientos de tu familia de origen, que entonces la temática, aparte de la comunicación, tiene que ver con límites, tiene que ver con aquello que es nuestro, que se comparte, la ujú. permeabilidad de la pareja, ¿no? Quiénes van a estar conviviendo, qué es lo que es reservado para nosotros. Y también me ha tocado en donde dicen tenemos problemas de comunicaciones, qué se platica a otros, ¿no? Mm, Sobre nosotros. ujú. Y entonces ahí hay un sentimiento de traición, hay enojo, hay una posibilidad de transgrediste, ¿no? Las reglas que teníamos, esto es solamente para nosotros. Y ahí vamos viendo si son temáticas especiales o tiene que ver con algo que está pasando desde hace más tiempo. Entonces, en esto soy mucho más cuidadosa y cuando la pareja curiosamente habla en plural, Ujú, tenemos problemas de comunicación, te ujú. puedo decir que hay algo todavía de fusionado entre ellos dos. Mm, Y les pido que por favor me hablen en primera persona. Y qué especialmente interesante. y, Yo y pensé es que a lo mejor, ay, perdón, Tari, no, no, vas. que pensé que a lo mejor, ya ves que en el entrenamiento de terapeutas muchas veces se nos enseña la visión sistémica de pensar Sí, en la interacción. Entonces, cuando decías la gente me dice tenemos, pensé, bueno, es que a lo mejor ellos ya tienen una visión sistémica, que se dan cuenta que ambos juegan un papel en lo que está pasando. y entonces cuando me dicen nos, hay algo como de fusión, algo así, en donde lo que intento, independientemente de la teoría general de sistemas, es ver qué le corresponde a quién. Entonces Ok, les pido, por favor, háblenme de la primera persona. claro. Yo tengo, porque así es Ok, más fácil para mí de sí. adjudicar, intentar hacer un cambio con cada uno de ellos desde lo que lo esté pasando, Ujú, independientemente, por supuesto, que la interacción y del contexto en donde están, ¿no? Porque hay ciertos lugares en donde, o ciertas sociedades o ciertos grupos en donde el hombre tiene más derecho a comunicar sobre ciertos temas y la mujer no debe o no puede entrar sobre estos temas porque esto me corresponde a mí. ujú. Entonces, lo contextual, lo religioso, las cuestiones de poder se van viendo dentro de la comunicación. Ok. Y el otro tema que me quiero, ahorita regreso a Sí, este, y sí, el sí. otro Ajá. tema que llega muchísimo, por supuesto, es la infidelidad, Ok. esta manifestación humana que existe entre todos nosotros desde hace 5,000 años, ¿no? Que para algunos es devastador, doloroso e incluye, ¿no? Ciertos aspectos inmorales y para otros no forzosamente es inmoral, sino es indebido. Y ahí también empiezo a ver, a preguntarles qué es específicamente la infidelidad y si lo platicaron como yo lo defino como tal y se ve de tal manera. Porque hoy en día también he visto, ya soy de cierta edad, como se puede notar, ¿no? Hay ciertas cosas que no existían en mi tiempo, que hoy hay, como por ejemplo pues el sexting, ¿no? Y hay unas parejas que eso sí está permitido y otros no está permitido. Entonces, Sexting, para los que no lo sepan, es enviar mensajes con contenido sexual, ¿no? exactamente, Ajá. ¿no? Entonces, como dicen, es que esto no es ningún involucramiento emocional, etcétera, ¿no? Entonces yo empiezo a definir qué es y si lo platicaron. Son las dos cosas que hay, grandotas, Ajá. grandotas. Y Ajá. también hay una tercera que dentro de la comunicación es no tenemos conexión Ujú, y no hay respeto y reconocimiento, ¿sí? ujú, Entonces, poder, respeto, reconocimiento son los subtemas dentro de lo escondido, si tú quieres verlo como comunicación. ujú. Ok. Eh,
tengo la impresión, no sé si es acertada o no, que también sabes mucho y haces mucho con el tema del erotismo. ¿Es así? Sí, así, Ujú, así es, sí. ujú, Creo que hubo algo muy especial, ¿no? Dentro de mi vida privada y dentro de la observación, pensé que sería bueno poder hablar. Porque como lo dice Esther Perel, ¿no? Hablamos de dos maneras. Hablamos oralmente y hablamos corporalmente, ¿no? Constantemente corporalmente es cómo muevo las manos, cómo tú mueves la cabeza, etcétera. Eso siempre está. ujú, Y hay parejas en donde en lo corporal se dicen mucho más cosas de lo que se dicen en lo oral y en la vida cotidiana. ujú. Tienen la capacidad de hablar con libertad, con seguridad, con profundo entendimiento, con exploración, con juego. A veces puede ver a la distancia. Entonces me dediqué mucho al erotismo para poder entender ese idioma tan vasto y tan bello que es, ¿eh? Que a veces lo tenemos malentendido o a veces lo tenemos mal integrado. Y entonces hay una cosa que se refleja de un lado al otro. No por arreglar la relación entre ellos dos, me asegura que va a haber Ujú. un erotismo correcto. Que Lo que antes sí así nos sabemos es, enseñaban, ¿no? O sea, yo me así acuerdo nos en mi enseñan. entrenamiento, decían Sí, si se arregla la relación en otros ámbitos, automáticamente en lo sexual también, ¿no? y tampoco es cierto, porque a Ujú, veces lo sexual es simplemente sexual y no tiene que ver con la relación, hay ujú. falta de conocimiento. Y aquí voy a añadir algo, yo no creo que las relaciones sexuales sean una función natural. Ay, cuéntanos más de eso. Ah, ahí es en donde he discutido con mis amigas, etcétera, y es decir, si consideramos que es una función natural como los animales, Ujú, etcétera, en donde esto pasa nada más, todo lo que tendría que ver con dificultad, con el no saber, con el significado, entramos entonces a disfunciones y patologías. Y no me gusta entrar por ese camino. Me gusta okey. entrar por eh, no es forzosamente natural porque tiene una construcción personal y social de lo que es la sexualidad, cómo se permite, etcétera. Constantemente tiene significado. Si vemos el sexo por sí solo, no quiere Ujú, decir nada. ujú, Si lo vemos como seres de lo que aprendimos en nuestra casa, de lo que entendimos, inclusive como una historia, esta mujer es una mujer soltera, pues contiene sexo ahí, ¿no? Claro, cómo llegó ahí a ser soltera, ¿no? Cómo me he visto tiene que ver con la sexualidad y con el género. Entonces, cuando llegan las parejas a decirme que tienen problemas ahí, lo primero les digo que sí, sí es difícil y no es tan natural como ellos se lo imaginan. Es algo ujú. que también se aprende y es algo que se construye entre los dos. El miedo siempre me da es entramos a la patología, entramos a qué mal estamos, ¿no? Y eso, como tú sabes, no ayuda a nuestro sentido de identidad sexual y que cada Mm. quien tenemos una identidad sexual muy diferente a la que presentamos al mundo, ¿no? Son dos, Ay, la identidad cuéntame que platicamos cuéntame y más la de identidad esto, sexual. porque creo que la mayoría de las personas, o me hiciste darme cuenta, yo misma, cuando pienso identidad sexual, pienso como identidad de género, soy hombre, soy mujer, o hoy en día hay gente que se considera no binaria y demás. Eh, mm, tú cuando hablas de identidad sexual, ¿a qué te refieres? No solamente a esto que en efecto que si soy gay, bisexual, etcétera, es cómo me quiero presentar, ¿no? Y qué es esencial de mí en ese momento de la cercanía, ¿no? Hay mujeres que su identidad sexual es ser muy aventadas, a lo mejor, y dentro del mundo al externo en su persona, son Ujú. mujeres recatadas, son Mm, mujeres como muy conservadoras, etcétera. ujú. Entonces ¿cuáles son las fantasías que tú tienes? ¿Cuáles son, hacia dónde diriges tu sexualidad? ¿Cómo te gusta? Es como un paquete muy curioso que va tomando tiempo, va tomando forma, ¿no? Y como es algo que no se habla, es algo que Ujú. bastante difícil, uno no se devela luego en qué es lo que quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere, con qué función. Y eso son conversaciones difíciles, ¿no? Porque no vaya a ser que en la sociedad en que todavía vivimos, ¿no? Todavía vivimos,
no te vayan a tachar de mujer disoluta, Ujú. ¿no? Y todas las otras palabras que se Que parecen a riman. eso, que riman exactamente. Entonces, no es una identidad que tiene que ver como cómo me defino solamente, digamos, me defino como lesbiana, pero en ese mundo tan particular, yo hago ciertas cosas, ¿no? Digo ciertas cosas, develo ciertas cosas y me presento de alguna manera. Qué interesante, qué interesante. Y ¿Qué cuando digo opinas? identidad es el self sexual, ¿no? Tu Okey, self el sexual, ser totalmente sexual. diferente. Ujú, ujú. Qué interesante. Un tema que sale a colación muchas veces, yo lo veo en la terapia, en conversaciones también, con amigas, es el de si se puede reactivar el deseo cuando éste se ha apagado, ¿no? Se usa mucho esa metáfora como del fuego, la chispa. En tu experiencia, eh, ¿qué pasa cuando en una pareja hay una relación cordial, pero ya no hay esa parte pasional? ¿Se puede reactivar y cómo? Sí, sí. Sí, sí se puede reactivar. Eh, Como tú sabes, tenemos dos circuitos, bueno, tenemos varios circuitos, tenemos dos circuitos neuroafectivos totalmente diferentes el uno del otro. Uno que tiene que ver con el amor, ¿no? La seguridad que eso causa, la conexión, etcétera. Y el otro, que es el de la lujuria, ¿no? Es, ¿qué se me antoja? ¿Qué apetito? Claro que lo que quiere el amor es certeza, predecibilidad, anclaje. Ujú, Entre más anclaje tengas, pues menos se va a estar moviendo el de la lujuria, porque ujú, la lujuria le gusta la diversión, la novedad, lo diferente, esto me sorprende. Entonces, entre más haces uno, más dificultad es lo otro. Sin embargo, como seres humanos tenemos la capacidad de tener las dos. En efecto, el deseo va cambiando con nuestra vida, va ujú. cambiando con la edad que tenemos, con las situaciones, especialmente el embarazo, los primeros años de la maternidad, el trabajo tuyo o el de tu pareja, etcétera. Y tenemos lo que es interesante, dos tipos de deseos. Tenemos el deseo espontáneo, el que vas caminando en la calle y es, "Mm, ¿qué es lo Ujú, que me pasó?" ujú. Y está el deseo de respuesta. Les voy a decir un poquito más de respuesta. Es Sí. cuando sí vas y acompañas a alguien al restaurante y dices, pues a mí ahorita no se me antoja, pero voy donde pongo Mm, voluntad. ajá. Y entonces aquí está la paella y digo, la voy a probar. Me gustó. Entonces hay un poco de habla y el deseo empieza a moverse. Entonces hay deseo espontáneo y deseo de respuesta. Ahora, en las parejas que llevan mucho tiempo, ¿sí? Y donde no hay suficiente misterio y ya tenemos asumido totalmente quién es la persona, yo lo que intento de preguntarles es, ¿qué te enamoró de él? ¿No? En esa época. ¿Qué te atrajo de él en esa época? Si nosotros nos vemos como seres que estamos esperando a que el deseo regrese solito, Ujú. pues sabes qué, escríbele a Santa Claus para que te lo dé el 24 de diciembre, ¿no? Porque tenemos lo que llamamos la voluntad de querer querer. Mm, Y en el querer querer, ¿no? Hay muchas cosas que podemos estar haciendo, porque la postura de voy a esperar a que venga el deseo es una postura que finalmente estás desposeído de ti mismo, ujú. desposeído de lo que tú puedes hacer, de cuáles son las cosas en donde tú solita te apagas, o en los hombres solitos se apagan. Es estar hablando de los niños, estar hablando de los problemas de dinero, es estar viendo, por supuesto, que el teléfono. Con eso tú te apagas y empieza a buscar con qué te puedes tú prender. Para eso tenemos la fantasía, tenemos la imaginación. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros los humanos sobrevivir de otros grupos. La imaginación, la capacidad de eh, traer panoramas, cambiar. Entonces, esta cuestión de atracción, en donde es que ya no me es tan atractiva mi pareja, como tú sabes, lleva un poco de narcisismo. Es, ¿Por me qué? tiene que gustar. O sea, Mm, ujú. tú me Me tienes que tienes gustar que a mí. gustar.
Sí. Y entonces, hasta que la otra persona no baje 10 kilos o vaya a trabajar, etcétera, o trabaje en su cuerpo, etcétera, pues entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Pero si empiezas a ver esta parte un poco narcisista tuya, qué es lo que tú requieres y por qué, y cuáles son tus creencias que tú sí puedes cambiar, entonces va a haber un cambio. Entonces, hablamos del deseo espontáneo y el deseo de respuesta. Hablamos de la atracción se me fue, pues nada más se te fue así como así, ¿no? Entonces, pues tú te vuelves un simple pasajero de tu vida erótica y sexual en vez de ser un actor un poco más. La voluntad está. Hay que cambiar ciertas cosas, por supuesto, ¿no? No es llegar a casa, etcétera. Es el mismo menú. Como les digo, tú no tienes que cambiar de chef. Lo que tienes que cambiar son los ingredientes, Ay, qué las buena recetas, analogía. las formas de hacer las recetas y los tiempos, ¿no? También hay muchas parejas en donde tienen una forma solamente de tener sus relaciones, en donde es A, B, C, D, E, ¿no? Y yo les digo, ¿qué pasaría si empiezan con C primero, pasan a E, terminan por A, ¿no? Para que haya variación, para que haya. ¿Qué otras cosas es cómo tú te sientes atractiva para ti misma? Como sabemos, hay un gran porcentaje mundial en donde las mujeres están en desacuerdo y no les gusta su cuerpo. Y eso nos disminuye muchísimo esta cosa interna que podemos dar. Trabajar con nuestra propia aceptación corporal toma mucho tiempo. Digo, el 83% de las mujeres después de la menarca ¿Tanto? no están contentas con su cuerpo, sea la Wow. nariz, las piernas, la panza, las caderas, etcétera. Y sabemos también que los parámetros de belleza van cambiando según la sociedad en la que estás, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que hacer, hay muchas preguntas que abordar, hay que ponerlos en una situación activa y no pasiva de que tiene que pasarme o me tienes que hacer o tiene que cambiar. Y les digo, qué dócil entonces estás frente a algo que se te hace atractivo. Y también les pregunto del 0 al 10 qué tan importante es y por qué sería importante el cambio y a dónde quieren llegar, ¿no? Hacernos un poco más dueños de lo que de veras nos está pasando. Si lo rutinario, lo cotidiano, disminuye la parte erótica, ¿no? Pero nosotros podemos hacer muchas cosas, hacerlo divertido, explorar. Yo a veces les digo, ¿qué te parece si ustedes se encuentran en el restaurante? No se trata de salir juntos de la casa, nos vemos ahí a una cierta hora, vístete como no te has vestido para que sea algo sorpresa, ¿no? No hablen de lo cotidiano, el dinero, los hijos, la familia, ¿no? Hablen un poquito más de qué te gustaría sentir, por qué te gustaría sentir y cómo empezar. Entonces es poniéndole un poquitito más de voluntad. Y la voluntad trae otra vez la atracción y puede traer otra vez el deseo. Es el querer, querer. El querer, querer, qué bonito. Oye, ¿podemos regresar un poco? Empezamos a hablar de la infidelidad, nos metimos al erotismo. Creo que el tema de la infidelidad le interesa a muchísima gente. Em, ¿Tú tienes ciertas maneras generales de entenderlo o es algo totalmente específico de cada pareja? ¿Cómo lo conceptualizas y cómo hablas de ello con tus consultantes o tus clientes? Este es un punto muy importante, ¿no? Es, como lo platiqué, hablaron antes de Antes. empezar las relaciones lo que es infidelidad, Mm. volvieron con el tema a volverlo a planchar la infidelidad, qué quiere decir hoy, sí o no. A lo mejor hacer un sexting para alguien de nuestra edad, que eso no existe, dices, wow, esto definitivamente no, ¿no? Pero eso no existía. ¿Qué es lo que va cambiando y qué es lo que nosotros vamos viendo diferente? No es lo mismo también, hay todo tipo de infidelidades. No es lo mismo un one night stand, ¿no? Una noche loca que sucede, que una relación de a lo mejor un mes o una infidelidad de varios años y dependiendo también con quién. Si es dentro de tu círculo cercano,
¿no? Una amiga tuya, y en uno de los casos es tu hermana o el hermano de él, que se me hace algo brutal porque la traición es De enorme, muchos lados, ¿no? de muchos lados. Ujú. Entonces empiezo a buscar, a preguntar, a segmentar un poco, porque entonces el grado de la desilusión, el grado de traición, más qué hubo antes de que si fue una relación linda, sostenida, donde había el compartir y el estar, es mucho más fácil salir de eso a que tener algo que fuera displicente, con críticas. Entonces, eso ya no va a ayudar tanto. Entonces, no se me hace tan fácil decir hubo infidelidad nada más. Es cuándo, cómo, con quién, cuánto tiempo, por qué y qué representa para el otro. Okay. En mi caso especial, yo hago responsable a la persona que rompió el contrato. ¿Sí? Tú eres 100% responsable de haber tomado esa decisión. No es que porque no nos llevamos, porque no me gustaba, porque estaba yo solo o sola, eso es válido. No, eso es una cosa. Lo que sí son los dos corresponsables es de la relación que ellos co-crearon en lo negativo, en lo positivo lo dejaron ir. Ahí sí es otra cosa. Es como en la violencia, ¿no? El que es responsable de haber hecho el acto violento es de aquel que lo hizo. Okay. De que hay otro sistema, ¿no? En donde se ve cómo se mantiene, esa es otra cosa. Entonces, no es tan fácil como digamos, ahí nada más vamos a hablar de infidelidad, es todos estos diferentes puntos que te comenté. Claro. Para ver también. Y otra cosa que aunque aquel que se siente el ofendido y el dolido, les digo, la recuperación, si tienes ganas, es una cuestión de equipo, es de los dos. Porque uno puede pedir perdón y el otro ponerse en la posición de recibirlo con aquello que quiere decir internamente. Hoy en día, que te cachen ser infiel, ¿no? Es una vergüenza quedarte. Mientras que en los años 50, inclusive en los 80, era una vergüenza no quedarse, inclusive con infidelidad. Entonces, eso también el contexto social de cómo es posible que esto te pase, también juega en la pareja. Y hay parejas que sí quieren salir adelante, pero les digo, hay que hacer equipo para que esto pase. Aunque no sea totalmente balanceado, ¿sí? El equipo se tiene que dar para que salga. Ya, de hecho, ya empezaste a responder lo siguiente que te iba a preguntar, que es la típica pregunta que vemos mucho en los medios, de si se puede superar o si se puede seguir teniendo una buena relación después de una infidelidad. Ya hablaste un poquito, entiendo que tu visión es que sí, pero me gustaría ir más. ¿Qué hacer o qué pueden hacer los miembros de una pareja si quieren seguir juntos, a pesar de que ha habido infidelidad? Y les pregunto por qué quieren seguir juntos. ¿Por qué hoy por hoy es importante para ti? ¿No? Además del amor que sientes por ella o por él, que te va a sostener a través de este momento tan difícil. Lo que sí considero es como una herida que puedes tener en el tórax, ¿sí? Lo que intentamos es que esa herida primero no se infecte y se vuelva purulenta. ¿Y ¿no? qué la Y infecta? entonces infecta internamente y hay rabia y enojo y destrucción y todo lo demás. Hay que hacer eso. Después es cómo se va a sanar esa herida donde hay que limpiar y tener los bordes correctamente para que se una. Porque si los bordes no están lo suficientemente limpios, se van a lo mejor, ¿no? Se va a arrugar esta cicatriz. Y finalmente se cose, ¿no? Con hilos nuevos que uno quiere, de los colores que necesitas para que vaya a aguantar los tirones de la vida, pero la cicatriz siempre va a quedar. ¡Ay, qué bonita metáfora, Tari! Aquí se ve tus antecedentes médicos. Cuéntanos, si seguimos la metáfora, se me hizo preciosa.
Ya mencionaste qué es lo que puede infectar o empeorar la herida, qué es lo que ayuda a limpiarla y qué es lo que ayuda a coserla tras una infidelidad. Lo que ayuda a limpiarla es la honestidad de lo que pasó. Mm, También le digo a la persona que está del otro lado, o sea, la que se siente engañado o engañada, sí. va a haber momentos en donde por más que te diga la verdad, tú no lo puedes acomodar. Ujú, ¿Y qué vamos a hacer con eso? mm, Porque no me estás diciendo la verdad, no me estás diciendo la verdad. Entonces, yo en esos momentos los separo al uno al otro para saber un poquitito más. Sí hay casos en donde el transgresor o la transgresora va claramente y te va a mentir de que no lo va a volver a hacer y por qué, etcétera, ¿no? Pues bueno, eso yo no puedo hacer nada al respecto si la ujú, persona no está decidida. Si es un ofensor y ofensora repetitiva, ¿no? A través ujú, del tiempo, híjole, pues eso ahora sí que está muchísimo más difícil. Les digo, ¿y por qué ahora sí cambiarías? Si ujú, llevas 10 años off and on con alguien, ¿no? Tienes un ujú. tercero, etcétera. ¿Y por qué te van a creer? Entonces, eso lo veo. Entonces, para hacer las borras se necesita honestidad. Tomo Perdón, ¿te mucho puedo cuidado. hacer una pregunta sobre la Sí, honestidad? Yo he visto en muchas parejas que la persona, digamos, ofendida, eh, quiere saber todos los detalles del affair, o, cosas específicas de qué hacían. Mi impresión es que eso contribuye a la infección. No sé tú cómo lo ves. sí, ¿Cómo se sí, compagina la sí. verdad con el no lastimar todavía más? Y, y le pregunto a la persona que quiere saber y le digo, Ajá, y ya que tengas toda esta más información, información. luego, ¿qué va a pasar? Ujú, Hay a través de la experiencia, hay ciertas cosas que no hay que saber. ok. Sí hay que saber cuándo, cómo, en dónde, con quién, ¿no? Pero no es como, por ejemplo, cómo la besabas a ella o cómo lo besabas Exacto. a él Ujú, y hacíamos este tipo de actividades, etcétera. Porque todos tenemos también un orgullo y un ego, ¿no? ujú, Y no sabemos qué tanto lo podemos aguantar. ujú. Hay ciertas cosas que yo digo, em, no vale la pena saber estos detalles porque se vuelve obsesivo, Sí. se va volviendo como una cuestión de PTSD, ¿no? En donde regresa esa Ah, como imagen, flashbacks. se vuelve como flashbacks, ¿no? Ujú, Entonces hay que hacer otras cosas. ok. Entonces, conociendo un poco la pareja y preguntando, ¿no? Y escuchando de dónde viene, a veces les digo, eso ya no, Ok. ¿no? Eso ya no, Ujú, porque eso es ya otro lugar, de otro lugar completamente, porque sí pasan cosas entre esta persona y la otra. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué se dice? ¿Cómo se dice? Sucede en ese momento, pero puede ser brutal para el otro y puede infectar esa herida. Y ok. entonces la recuperación tarda muy tiempo. Y a lo mejor la infección se mete para adentro, ¿eh? Mm. Se mete para adentro y infecta corazón, Todo. pulmones, etcétera, y se colapsa el sistema. Ok, Entonces, ahí sí, yo no creo que hay que saberlo todo tampoco. No, ok, ok. no. Y volviendo al cómo se cura o se sana la herida, Entonces, el hilo, el ¿no? hilo, ok. El hilo, ¿no? El hilo es, claro que, y viéndolo desde el punto de vista casi como un cirujano, una cosa es tener un hilo burdo, no Mm, burdo, en donde va pasando y entonces se encoge la cicatriz y se va muy feo, ver muy feo, sino ajá, hay que hacer puntadas muy delicadas, ¿no? mm. Y volverles a preguntar, ¿con qué quieres vivir? Y tomar tu libro que es la mejor versión de ti, Ay, ¿no? qué linda, Tere. ¿Qué quieres ser tú? Eso sí. ¿Cómo quieres Ujú, aparecer en esto? ¿Qué ujú. te es importante? Y ahí hago la diferencia entre compromiso y acuerdo. Para mí A ver. compromiso es lo que tú dices que te representa a ti, en donde es algo que sale de tus valores y tus principios y que tú lo sostienes. Yo me comprometo a. Mm, Mientras que acuerdo es algo que tú y yo negociamos, es algo con el mundo de afuera. Uno es con tu mundo interior, eso es el compromiso, y ok. hago esa diferencia, ¿no? Yo me comprometo a, ¿no? A decir toda la verdad. ¿Eh? Ujú, El acuerdo es que haya honestidad. Pero si uno de los dos no está totalmente de acuerdo con el acuerdo, curiosamente,
porque algo está pasando, no va a cumplir. Pero sí indago el compromiso que tiene con uno mismo. ¿Cómo quieres aparecer? ¿Cómo quieres ser? Ser, ¿Cómo quieres que te vean? ¿Y cómo quieres ser visto? ¿Y cómo tú te quieres ver a ti mismo? claro. ¿Te quieres ver como un tremendo hijo, ¿no? O hija, o quieres verte como una persona que hizo un error y que sabe lo que es y entender lo que causa y tener verdaderamente, ¿no? Esta parte de querer enmendar. Ujú. Otra cosa que sucede con las parejas en donde el que rompe o la que rompe, etcétera, es que tienen diferentes velocidades. El que ya rompió quiere que pase esto rapidísimo, ya Rápido. lo hemos platicado, como Ajá. quieres, y les digo, Ujú. ahí no se puede. Parte de lo que te toca es aguantar hasta que la otra persona esté un poquitito más lista. Ahora, hay otras personas que se quedan ahí, casi languidecen con el tiempo, ¿no? Porque Ujú. tienen una parte de pobrecita de mí o de pobrecita que es víctima, que hay que trabajar ese arquetipo de víctima, ¿no? Y hay que estar constantemente viendo los lados, pero no es la misma velocidad. Ujú. Definitivamente no. Eso no Ah, va a pasar. ujú, claro. Dari, hiciste una analogía dijiste que así como hace responsable a quien comete la infidelidad, pero después también ves el otro de qué manera ayuda a mantener el sistema. Quisiera entender eso mejor y mencionaste la violencia. ¿Podríamos hablar un poco de la violencia? Tristemente, la violencia es un fenómeno que en nuestro país está subiendo, ¿no? Sabemos perfectamente los índices a través de CIPINA y de el Ministerio Público, cómo el estar encerrados, el tener un lugar pequeño, aumentó la incidencia de violencia entre las parejas, inclusive, ¿no? Todos los abusos sexuales hacia los hijos, etcétera. Fueron cosas muy, muy dolorosas. Tenemos una cuestión de una violencia de la pareja en donde los dos cooperan, ¿no? Donde también hay golpes de parte de la mujer hacia el hombre, no es siempre de un lado hacia el otro. Sin embargo, hay algo que es interesante, es las estructuras de poder, ¿no? ¿Quién es, quién tiene más derechos, digamos, en esta Ujú, sociedad todavía machista, en donde el hombre tiene más derechos? ujú, Tiene la parte de la economía, que es lo que lo sustenta, ujú, ¿no? Tiene la parte de ser hombre y qué quiere decir. No, no es lo mismo que ser hombre a lo mejor en la del Valle, de lo que es ser hombre en los altos de Jalisco, como ser en Chiapas. ujú, Totalmente, cada quien tiene ciertas cosas. Entonces, hay que medir el grado de violencia que sucede entre que pasan dentro de los dos. Y hay otro que tiene que ver con control y someter, ¿no? A mí me afecta en lo particular cuando dicen, esta es una mujer sumisa, y entonces cuando uno dice una mujer sumisa, está hablando de un reflejo interno de ella, en vez de poder decir, esta es una mujer sometida, porque entonces se visibiliza la fuerza externa ujú, que que la la está. lleva a ser sumisa, Ujú. ¿no? Qué Que interesante puede haber sido la distinción. familia de origen o lo que está pasando. Entonces se me hace un desfavor decirle a las mujeres son sumisas, porque entonces pues es una bronca de ella, a ver Ujú, cómo se problema sale de de su ahí, ¿no? personalidad. Es su problema de personalidad. Entonces la palabra sometimiento se me hace mucho más interesante. Y sí, dividamos las cosas. La mujer o el que recibe en una relación supuestamente pareja que no lo es, ¿no? Porque desde el momento que uno de los dos tiene más trabajo, tiene dinero, ¿no? Es asimétrica la relación. Eh, como algo sí se mantiene en ese sistema en donde el hombre o la mujer está asustado, ¿no? Deja que ciertas cosas pasen, ¿no? Por, por el miedo, entonces en eso se estabiliza, ahí es lo que estamos viendo. Sin embargo, la mujer, que es la que más frecuentemente recibe la Sí. violencia, Ujú, ella es 100% responsable de su cuidado mm, y el hombre es 100% responsable de ejercer la violencia y desde ahí se trabaja.
Y muchas veces se trabaja por separado, ¿no? Ujú. Se trabaja. Y hay otra cosa que les digo a las mujeres en donde tienen violencia económica, sexual, física, etcétera, es que no intenten contestarse una pregunta que es ¿y por qué él hace esto? Mm, Las mujeres nos hacemos y nos enredamos es por qué lo hace, ujú. en vez de pasar a otra dimensión. ¿Por qué lo hace? Es algo que le toca a él A ver él, si es que claro. tiene que ver. Pero nosotros, Ujú. ¿por qué lo hace? Es que tuvo una infancia, es que los papás lo golpearon, es que fue abandonado. Y todas esas razones, ¿no? Tampoco son válidas para el ejercicio de la violencia. Porque encontrar eso dentro del mundo de la mujer violentada termina siendo una especie como de justificación y no Mm, hay un movimiento. No es ujú. pobrecito de él, lo tengo que ayudar, lo tengo que entender. Y eso, no. Cada quien es responsable de el ejercicio y del cuidado. Y por favor, mujeres, no traten de encontrar el por qué le pasa, sino más bien esto no, independientemente de ¿Por dónde qué? viene, Wow. independientemente. Ujú. Eso es uno de mis grandes obstáculos, querer saber por qué lo hace. Ujú. Y se aplica también a la cuestión de la infidelidad. En ese caso tampoco vale la pena tratar de entender por qué, o en ese caso sí vale la pena tratar de entender por qué. Es entenderlo desde el punto de vista de la dinámica que ellos Ok. tienen, ¿no? Que Ujú, ellos tienen. Vamos a entender lo que pasó entre ellos. ujú, Pero haber decidido romper la línea, eso es totalmente o de ella o de él. ujú, ¿Por qué lo hicieron? Pues porque pueden, porque es la ocasión, porque se echaron 26 cervezas, ujú. ¿no? Porque se sentían solos, etcétera. Pero la acción sigue siendo que la persona que lo escoge, Ok. ¿no? No Gracias, sé si Mari. me estoy Sí, haciendo suficientemente clara no, para yo la gente que creo, yo sí escucha. lo entendí. Espero que las personas que nos escuchen estén de acuerdo en que sí lo explicaste claramente. Oye, hoy en día ya creo que no se puede evitar hablar de el poliamor. Em, Porque son situaciones en las que no hay exclusividad sexual, sin embargo, si entiendo bien, no de ninguna manera se definen como infidelidades. ¿Tú tienes alguna Qué bueno opinión, que me estás perspectiva o hablando de algo? eso. Qué bueno que me estás hablando de eso, porque en las parejas poliamor, o sea, independientemente que tenemos tres cosas, ¿no? Tenemos los swingers, tenemos matrimonios abiertos y tenemos poliamor, A ver, ¿no? explícanos Ok. brevemente cada una de las tres categorías. La matrimonio abierto es en cuanto a lo sexual, ¿sí? Ujú, Tú tienes cierta libertad y yo también. ok. También hay reglas, no es nada más así, ¿no? No Mm, es decir, como se me antoja, etcétera. Cada pareja tiene su regla. Es como decir, sí se puede dar, como por ejemplo, en viajes. ujú, No se puede dar en la zona metropolitana. ujú. No se hace con gente conocida. Conocida, Cada claro. una de las parejas, eso es abierto. Ok. Los swingers es algo que está entendido, ¿no? Y tiene una enorme variación, por supuesto. Vamos a un cóctel, vamos a un lugar y entonces nos gusta y cada quien se va. A veces comparten los mismos espacios, pero eso está también determinado por la pareja. Lo que es muy difícil es cómo se determinó, cómo se habló, quién fue el primero que trajo el tema a la mesa. Por lo general, hay muchas mujeres que ceden a hacer algo que no quieren por temor a perder la pareja y con el tiempo esto se vuelve problemático. Mm, ujú, En cuestión de poliamor, yo no quiero que la gente crea que es solamente una cuestión sexual. Porque hay parejas en donde deciden que el vínculo primario y el vínculo jerárquico es entre ellos dos. Hay otro que puede ser un vínculo romántico sin tener sexualidad. Entonces puede ser con mi figura primaria o como mi relación primaria, que es con quien vivo,
que en inglés se llama nesting, ¿no? Estás nesting con alguien. Esa persona, vamos a suponer que Juana tiene una relación con su marido, que se llama Luis, en donde ella decide que le parece muy bien ser monogámica, tanto en lo afectivo como en lo sexual. Pero está con Luis, que tiene una relación con ella, que es importante, pero tiene una relación afectiva, no sexual, con Magdalena. Y así se va multiplicando. No forzosamente quiere decir que los dos tengan a alguien importante. Es abierto, se sabe, no forzosamente se conocen. O sea que Juana no siempre conoce a Magdalena físicamente, pero sabe de su existencia. Lo difícil de esto es cuando a Magdalena hay algo que le está pasando, que le pide a Juan, ven conmigo, y yo ya quedé con mi figura, con mi esposa o con mi figura, mi relación primaria es, voy a tener que tomar una decisión y hay momentos difíciles, o sea, me requiere porque es algo afectivo, pero ya quedé contigo, entonces cómo se habla, etcétera. No siempre es sexual, es atractiva y tenemos diferentes tipos de atracciones. No solamente tenemos atracciones sexuales, tenemos atracción desde lo estético, ¿no? Tenemos atracción desde lo afectivo sin entrar a lo sexual. Tenemos atracción que tiene que ver con el intelecto, ¿no? Estoy sumamente atraída por su manera de pensar, de reflexionar, etcétera. Y hay que preguntar un poco más, o sea, ¿qué es atracción y por qué se da? Yo a veces ni le entiendo cómo se da o no se da, pero el poliamor es interesante. ¿Qué es lo que hace que es difícil? Poder hacer muy buenos acuerdos. Para poder hacer acuerdos uno tiene que saber de veras qué sientes, qué piensas, qué sensaciones, cuáles son tus deseos, cuáles son tus proyectos a futuros, cuáles son tus ideales. Si eso no lo tienes tan claro, ¿no? ¿Cómo vas a poder hacer estas negociaciones que son difíciles? Para algunos es más fácil y otros no, pero sí no quiero que la gente crea que el poliamor forzosamente es viva la vida con quien sea. Tampoco es así. Tiene sus reglas y tiene ciertos marcos, porque la gente cree que se ha perdido una cierta moralidad. Y yo he visto que no. La gente con quien he trabajado poliamor me ha ayudado a abrir mi mente, a decir, wow, esto no lo había yo entendido, no lo veía yo así, etcétera, ¿no? Y es un hecho, está pasando. Entonces, siendo terapeutas, pues no podemos decir, esto no, ¿no? Digo, puede ser que no quiera yo trabajar con ellos y lo mande a otras personas, qué pero interesante. creo que tenemos la responsabilidad de saber que eso ¿Qué está está pasando? en el mercado y está pasando y saber si puedes o no puedes, o quieres o no quieres, o se te hace difícil. Como terapeuta también tienes una elección, ¿no? Elección. Para mí es muy difícil, no me lo puedo entender. Pues entonces mándelo con otra persona que sí pueden. No te los quedes, ¿no? Okay. Wow, Tari, cuántas cosas. Me gustaría hacerte muchas preguntas más, pero estoy consciente del tiempo. Y te quería preguntar un poquito, hablaste al principio de tu trabajo y tu interés con las parejas y también de la amistad y de que tu trabajo es relacional, no exclusivamente con parejas. ¿Podríamos hablar unos minutitos, cambiando un poco el tema, Sí. de la amistad? Y, por ejemplo, la gente habla contigo de sus relaciones amistosas o cómo trabajas relacionalmente si estás trabajando con una persona. Sí hablamos de las amistades y hablamos que entendamos que es una amistad cercana, una amistad profunda, que es una amistad que entra dentro de lo social, etcétera, ¿no? Porque todos podemos decir que amistad en donde vamos a vertir, ¿no? Nuestro mundo interno son pocos, pero podemos tener diferentes niveles, ¿no? El tener un apoyo, el tener a alguien que sabes que va a estar ahí, que te va a entender más allá de lo que te está pasando, de tenerte mucha paciencia, pero que también
dentro de esa amistad te puede enfrentar, confrontar y decirte, en mi opinión, aquí la estás regando, es de una belleza absoluta. Tus amigas, y lo único que puedo hablar es siendo mujer, por supuesto, no tengo la experiencia de otro hombre, las mujeres estamos cercanas, platicamos de dimensiones totalmente diferentes, pero también, como dicen los jóvenes, pues podemos netear, ¿no? Netear. O sea, ¿qué te está pasando? Que estás saliendo de una manera en donde no es tan fácil, te veo muy triste o te veo intolerante. Eso, yo creo que esa es una base preciosa de la vida, tener a alguien, además de tu pareja, creo que hay que tener una base de amistad con la pareja, ¿no? Sí, pero aparte se pone mucho más cosas. Pero tener tu clan, tu apoyo que siempre van a estar ahí, inclusive es que se dejen de ver durante un tiempo por las diferentes vicisitudes de la vida, es entendible. Pero hay algo como una lealtad, una profundidad, un, 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 una trama, ¿sí? Para mí, la urdimbre de la vida son las relaciones, pero tener tus amistades, ¿no? A mí se me hace de lo más bello. Eso es como yo lo veo. Sí. Eso no quiere decir que la gente lo vea como, independientemente de tu pareja, ¿no? Bueno, y como decías hace un rato, las investigaciones indican eso, que uno de los mejores predictores de que la gente viva plenamente, incluso de que tenga una vida larga, es la calidad de sus relaciones, incluidas sus amistades. Sí, y también hacer un poquito más de reflexiones, ¿no? Es qué es lo que nos detona, por qué nos detona, dónde está la herida, que todos tenemos heridas, ¿no? Hay gente que tiene heridas más grandes, pero es la voluntad de quererlas ver. Porque a veces no queremos ver aquello que nos lastimó, tenemos miedo, ¿no? O vamos a caer. Y eso es lo que vemos en terapia, es quién tiene de veras la voluntad de observarse a sí mismo, de querer ver. Cuesta mucho trabajo, no es tan fácil, yo creo. No es tan fácil. Me imaginé la imagen que compartiste de una herida y al hablar de querer ver, me imaginé a la persona tratando de arreglarse la herida, ¿no? De Sí. curarla. Tari. Y también hay algo que, para más o menos concluir, es ¿y cómo es mi relación conmigo misma? ¿Sí? Súper importante. O sea, es cuando yo las llamo las voces, y claro que no estamos hablando de esquizofrenia, pero son los pensamientos. Como los diálogos internos. Como los diálogos internos, es cómo me hablo, cómo me digo, soy hipercrítica o algo muy, muy laxa, o soy un acompañante, ¿no? Cómo tenemos ciertos pedazos de nosotros que van uno en contra del otro, ¿no? Sería maravilloso de poder decir que todas nuestras mini personalidades van en el mismo sentido y van paralelas. No, no es cierto. Hay ciertos momentos en donde nuestras mini personalidades van en contra. Pero es cómo nos tratamos, qué es lo que, cómo apreciamos lo que tenemos que apreciar y qué es lo que de veras podemos ver y cambiar. Eso es una relación con uno mismo también. Y mucho pregunto a mis pacientes, ¿y tú cómo estás contigo? Contigo. Qué bonito. Wow. Sí. Tari, antes de empezar a despedirnos, te quiero preguntar algo que le pregunto a todos mis invitados, que es, ¿qué estás leyendo? Estoy viendo atrás de ti un librero. Si viese tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué saldría por ahí? Ahorita estoy leyendo un libro que es así de grueso, ¿sí? Que no lo leo todos los días, porque aprendí de una persona que quise mucho, me dijo, lee de varias cosas al mismo tiempo, no te tienes que clavar en uno, ¿no? Cambias, porque también cambias. Pero este libro me encanta que se llama, se me acaba de ir, de Mathieu Ricard. ¿El del altruismo? Del altruismo. ¿La revolución del altruismo, tal vez? Es el altruismo. Él escribió uno sobre la felicidad. Pero este de altruismo es fabuloso porque habla desde una perspectiva interna, personal, colectiva, ¿sí? Y mundial. Entonces, desde algo muy grande, desde algo muy pequeño, ¿no? ¿Cómo podemos hacer y qué cosas se nos resbalan, en donde va en contra, ¿no?
puede ser del planeta, en contra de una asociación, en contra de una familia, en contra de nosotros mismos, en donde entre más altruista eres, está profundamente relacionado con felicidad, ¿no? Y hacer bien la diferencia entre ser un benefactor a lo loco, ¿no? O sea, hay gente que tiene lo que llamamos hoy en día del síndrome de la ambulancia, ¿no? Van y a cualquier cosa, pero eso es por un mundo interno, ¿no? Es un mundo interno. Pero es bastante, es muy bonito. Y el otro que estoy volviendo a leer es un libro de Terence Real, que está dirigido especialmente a los hombres y que dice, no quiero hablar sobre eso. Que habla mucho sobre la depresión masculina. Es I don't want to talk about it. ¿No? Que me lo estoy apuntando. Muchas gracias, Tari. Oye, y para la gente que quiera saber más de tu trabajo, sé, por ejemplo, que tienes cápsulas de radio, ¿dónde te pueden encontrar en las redes? En las redes, muy fácilmente, Taritron. Ahí Taritron, estoy, ok. ¿no? Y si hay algún mensaje, por supuesto que contesto. Nada más les quiero decir bien que no se me da tanto la tecnología, entonces no soy luego, me toma tiempo, pero sí llego. Sí Ok. llego. ¿Y tus cápsulas de radio? Y mis cápsulas de radio tienen que ver con la pareja, Ajá. totalmente con la pareja. ¿Y dónde se pueden escuchar? En 91.5, Ok. ¿no? Creo que es Conversando con Chayo o algo así. Chayo Chayo contigo. Busquets. Sí, Chayo contigo, exactamente. ¿Sí? Y más son como pequeños tips, cuestiones aclaratorias, cuestiones para que puedan tener información y conocerse un poquitito mejor. Ahí me encuentran. Justo lo último que te iba a pedir es si tienes un tip para que las personas que nos escuchen, si quieren, bien sea mejorar su relación de pareja o su relación con ellos mismos, o simplemente ser un poco más felices. ¿Cuál es una idea que tú podrías compartir con nosotros? He cambiado muchísimo de parecer en el tiempo, Ajá. ¿no? Y creo que una de las cosas que ayuda mucho a las parejas o a uno mismo no es el hecho de cómo voy a solucionar luego. Yo no invito a solucionar luego el problema porque uno no tiene una visión más grande. Okay. Entonces es ir despacio, poder ver qué pasa allá y qué pasa aquí, qué representa, qué simboliza, eso por una parte. Y la otra es, ¿y tú cómo quieres aparecer frente al otro? Como alguien empático, alguien duro, alguien argumentativo. Esa es, decide cómo quieres aparecer con el otro. Qué bonito. ¿Sí? ¿Cómo quieres ser tú? O cómo quieres aparecer en ese momento. Ajá, qué bonito. Te agradezco muchísimo, Tari. Es un placer hablar contigo, aprender de ti y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Tari. Gracias. Hasta luego.